Hola, muy buenas tardes, compañero de Protección Civil. Espero te encuentres muy bien y que estés listo para retomar este curso de introducción a las normas oficiales mexicanas con aplicación en Protección Civil. Me da gusto volverte a saludar. El día de hoy vamos a hablar sobre la norma oficial mexicana 021 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esta norma pues, nos va a hablar de los requerimientos y características de los informes de riesgo, ya sean accidentes o enfermedades, en los centros de trabajo. Esto pues para integrarlos a las estadísticas nacionales. Ya poco a poco te iré contando cómo es este proceso. Cabe aclarar que esta norma no está enfocada en describirnos qué es un riesgo, qué es un accidente o cómo hay que tratarlo, sino que solamente nos lanza el documento que hay que llenar cuando se presenta un accidente o enfermedad en el centro de trabajo. Como bien lo dije, pues el objetivo de esta norma es establecer los requerimientos y características de informes para los riesgos de trabajo. Y esto pues se tiene que hacer con la finalidad de generar una estadística nacional de los mismos. Ahora bien, quien debe llenar este informe pues es el jefe directo o el jefe de la empresa. Y esto lo vemos aquí en el campo de aplicación, donde nos dice: la presente norma se aplica para que el patrón informe de los riesgos de trabajo ocurridos en cualquier centro de trabajo de territorio nacional mexicano. Es decir, si el día de mañana se accidenta o enferma uno de nuestros colaboradores, en teoría tendríamos que llenar este informe para poderlo mandar a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social y que ellos puedan ir tomando estadísticas sobre los accidentes, riesgos, actos inseguros, enfermedades que ocurren en los centros de trabajo y a raíz de ello, pues generar un nivel de polivalencia. Esto ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, ¿a quién se deben reportar estos riesgos, accidentes, enfermedades? Pues en un primer nivel se debe reportar a la Comisión de Seguridad e Higiene de la empresa. Después ellos van a hacérselo llegar al jefe directo o al jefe en turno y él va a lanzar el reporte o va a emitir el reporte a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. A raíz de eso, ellos lo van a emitir, van a replicar esa información y se la van a hacer llegar a la Delegación Federal del Trabajo. Y ellos, mediante el área de conciliación y arbitraje, pues van a determinar los gastos médicos, la compensación o indemnización que aplica ante ese accidente, riesgo o enfermedad de trabajo. Posteriormente a toda esta emisión de documentos, se le tiene que hacer llegar a un inspector laboral de la zona para que él verifique por qué sucedió este riesgo, por qué sucedió este accidente o por qué en determinada empresa hay tanto número de trabajadores con X o Y padecimiento. Cabe mencionar que este reporte se debe emitir dentro de las primeras 72 horas hábiles transcurridas después del accidente o enfermedad. Esto pues para generar la tasa de incidente, bueno, agregarlo a esta tasa de incidentes, que el inspector laboral haga la inspección adecuada y que el área de conciliación y arbitraje pues pueda indemnizar de forma correcta al trabajador. Este reporte debe llenarse de forma escrita, normalmente en tinta azul, y entregarse en 3 tantos a la dependencia correspondiente. Ojo, esos 3 tantos deben de estar con la información igual. No puede haber modificaciones o alteración de formato, sino que tienen que estar de la misma forma y con la misma información. Ahora, para la integración de las estadísticas de estos riesgos de informe de trabajo, es muy importante que veamos o revisemos los siguientes conceptos. Por un lado, tenemos el concepto de incidencia, que nos va a decir número de casos nuevos de la enfermedad en un periodo de tiempo específico. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, del COVID-19, que si la semana pasada, por ejemplo, yo tuve en mi campus 19 alumnos contagiados y al día de hoy, después de esa semana, tengo 23, quiere decir que tengo 4 nuevos casos o 4 nuevas incidencias de esta enfermedad, de este padecimiento que es el COVID-19. Ahora bien, en cuanto a la prevalencia, es el número de casos existentes de la enfermedad en un punto particular de tiempo. Retomando este ejemplo, pues entonces yo tendría a esta fecha 24 alumnos con COVID-19 en el campo. Si nos va quedando claro, en resumen, la incidencia son los casos nuevos y la prevalencia, los casos existentes en un determinado tiempo.
Ahora sí vamos a adentrarnos un poco a lo que dice la norma oficial mexicana sobre el llenado de estos formatos. Es muy importante que esta información que les voy a decir la tengamos a la mano para cuando se necesite. Requerimientos de los avisos e informes de los riesgos de trabajo. Primeramente, en el caso de accidentes, necesitamos recopilar la siguiente información: nombre y domicilio de la empresa, nombre y domicilio del trabajador, así como su puesto, categoría y el monto de su salario. En el puesto tenemos que incluir tal cual el puesto que viene en su nómina, la categoría que él tiene o el nivel jerárquico que él tiene y el monto tanto en pesos, centavos que percibe mensualmente este trabajador. También es muy importante recopilar lugar y hora del accidente con expresión sucinta de los hechos. Es decir, yo tengo que reportar: Juan Pérez se accidentó en el área de análisis de riesgos a las 15 horas con 4 minutos, dado a que estaba en su escritorio, se descompuso la silla y se cayó. Sería como un ejemplo. Tenemos que ser muy específicos en el lugar, la hora y los hechos que derivaron este accidente. También es muy importante que anexemos los datos de los testigos que presenciaron este accidente. Posteriormente hay que recopilar el lugar donde se presentó o se brindó la atención médica al accidentado. Ojo, si este accidentado pasa por distintas personas, es decir, si primero pasa, no sé, con el enfermero industrial de la empresa, después lo mandan al IMSS, después lo mandan, no sé, a Star Médica porque ocupa cirugía, pues hay que anotar todos esos datos. ¿Por qué? Porque es importante, porque ya la Secretaría de Trabajo y Prevención Social o el inspector de riesgos laborales, pues se va a encargar de darle el seguimiento al caso de este trabajador. Y por último, esto ya le va a corresponder un poco más al área administrativa, jurídica o de relación laboral que tenga la empresa, que es el recopilar el nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización correspondiente en caso de fallecimiento. Ojo, la Ley Federal del Trabajo nos marca que para este caso únicamente los familiares consanguíneos pueden acceder a esta indemnización. También nos habla de la pareja tiene este privilegio o este derecho. Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo sí es muy clara que primos, amistades, no tienen derecho a esta compensación o indemnización. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por otro lado, vamos a revisar los requerimientos de los avisos e informes de los riesgos de trabajo en el caso de enfermedades. Nuevamente, pues hay que recopilar el nombre y domicilio de la empresa, domicilio con código postal, colonia, también nombre y domicilio del trabajador, así como su puesto, categoría y el monto de su salario, mismas indicaciones que di hace un momento, puesto tal cual como viene en nómina, categoría como viene en nómina y el monto tanto en pesos como en centavos. Aquí es muy importante, hay que anotar o tener el dato del nombre y domicilio del médico que determinó la enfermedad de trabajo. Si por ejemplo me dicen, es que a mí me atendió un médico del ISSSTE, del IMSS, pues hay que solicitar el nombre de este doctor y domicilio, pues sería el domicilio de ese centro médico. Posteriormente vamos a anotar el lugar en el que se presentó o se haya prestado atención médica al enfermo. Mismas indicaciones que en la infografía anterior. Hay que anotar si solo fue en un lugar o si fue pasando de un lado a otro, como dije hace unos instantes. Esto pues para dar el seguimiento correspondiente. Y como lo dije también anteriormente, pues nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización correspondiente en caso de fallecimiento. Muy bien, vamos a continuar con la capacitación y ahora vamos a revisar el formato que nos da la Secretaría de Trabajo y Prevención Social para el conteo y estudio de las estadísticas de accidentes y riesgos de trabajo. Primeramente vamos a identificar el formato SM-2A, que es el formato de reporte de accidentes de trabajo. Aquí tenemos una leyenda. Este documento deberá llenarse por triplicado, que es lo que les decía, en 3 tantos, presentarte o remitirse dentro de las primeras 72 horas después del accidente. Esto se tiene que hacer llegar, como lo dije, primero a la Comisión de Seguridad e Higiene de la empresa y ya ellos lo van a hacer llegar al Centro Nacional de Informe y Estadísticas
del trabajo. De no ser así, pues como bien lo sabemos, va a haber sanciones correspondientes. Ahora, toda la información que ya les pedí, que ya les solicité hace unos instantes, pues la vamos a vaciar en este formato. Primeramente nos va a pedir que identifiquemos a la empresa, es decir, pues mencionar los datos de la empresa donde ocurrió el accidente. ¿Por qué es esto? Porque a lo mejor yo tengo una empresa de construcción y necesité contratar a un contratista o jefe de obra, y al ser él un personal externo que se accidenta en mi empresa, pues también corre por mi cuenta, por cuenta de la empresa. Primeramente, pues hay que anotar el Registro Federal de Contribuyentes de la empresa, es decir, su RFC. Hay que anotar su nombre, razón o denominación legal, es decir, si es empresa, si es sociedad anónima, sociedad civil, entre otras. El domicilio particular de la empresa, que aquí como pueden ver nos pide la calle, número interior y número exterior. Entidad federativa, municipio, localidad, podría ser Querétaro, Querétaro. Giro o actividad, pues es decir, a qué se dedica la empresa. Ahora, aquí tenemos centro de trabajo. Este campo puede incluso quedarse vacío. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné en el domicilio, pero si mi empresa tiene otras sucursales, pues habría que anotarlo aquí también. Posteriormente hay que anotar el registro patronal del IMSS, es decir, el número de seguridad social que tiene la empresa, a qué municipio está afiliado y a qué localidad. Posteriormente, en el apartado 2, nos va a pedir las características del accidentado. Luego, nuevamente nos va a pedir su RFC, hay que anotarlo, su nombre, empezado por apellido, por favor, nombre completo, su domicilio, y aquí sí nos lo pide completo, como pueden ver, calle, número exterior, número interior, teléfono, código postal. Posteriormente nos va a pedir lo que es el estado civil, aquí nada más hay que tachar si es casado, soltero, divorciado, viudo o unión libre. Ojo, aquí es muy importante que sí lo contemplemos, que tiene que haber un documento legal que diga que es casado, divorciado o viudo. Nos va a pedir ya sea su sexo, nada más tachamos en masculino o femenino, edad, en años cumplidos, por ejemplo, si yo tengo 23 y medio, solamente anoto 23 años. Último año de estudios aprobado. Aquí pues no se refiere más que a nuestro último grado académico, que podría ser primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, posgrado, maestría o doctorado. Después nos va a pedir antigüedad en el puesto. Y aquí sí es muy importante que mencionemos cuántos años y cuántos meses tiene en el puesto, ya que esto le va a servir a la Secretaría de Conciliación y Arbitraje para sacar el dato de la compensación o remuneración económica que se tiene que brindar por indemnización. Después hay que anotar el número de personas que dependen económicamente del trabajador. Después hay que anotar la antigüedad que tiene esta persona en la empresa, es decir, tanto en años como en meses. Ojo, aquí es muy diferente y es donde más se pueden confundir. Una cosa es la antigüedad en el puesto y otra es la antigüedad de la empresa. La antigüedad de la empresa se refiere desde el primer día que yo ingresé hasta el momento en el que transcurrió el accidente. En cuanto a la antigüedad del puesto, ¿qué es lo que suele suceder? Que a lo mejor empiezan como apoyo administrativo, después como coordinador y después aspiran a una referente, a una gerencia o dirección. Entonces, pues ahí se tiene que anotar en particular el último puesto de trabajo. Después nos va a pedir la ocupación habitual del accidentado, es decir, el puesto que desempeña. Ah, no, pues esta persona era auxiliar administrativo, secretariado, operador de producción en corte y soldadura, no sé. Ahí hay que anotar el puesto que tiene. Después nos va a solicitar ocupación que desempeñaba al ocurrir el accidente, pues nuevamente colocar el puesto del trabajador. Departamento al que pertenece, ah, no, pues él pertenece al área de seguridad y higiene, o al área de mantenimiento, o al área de almacén y logística. No sé, ahí hay que especificar a qué departamento o área pertenece. Después nos va a pedir clase del trabajador, y aquí vienen las opciones. Planta, transitorio, de confianza, honorarios, entre otros. Aquí pues hay que poner si nuestro trabajador ya tiene la base, o era un eventual, era un contratista, ese tipo de especificación.
Estos datos, si bien ya son más del área de recursos humanos o administración, sí es muy importante que los tengamos a la mano, que es el salario diario en pesos y centavos, clase de seguro, que sería IMSS, ISSSTE, particular o seguro interno de la empresa. Después nos va a pedir en el apartado 3 características del accidente. Y aquí pueden ver que dice accidente número y viene la leyenda que dice número progresivo del accidente que corresponda durante el año en la sucursal, unidad o planta. Es decir, estas estadísticas, estos conteos, los vamos a hacer por año. Sería algo similar como a los numerales de nuestros reportes de servicio. Y pues aquí hay que poner accidente número a 23, porque es el 23 del año en curso. Y como también lo dice aquí, en sucursal, unidad o planta. Es decir, no importa que, por ejemplo, nuestra coordinación que tiene operaciones en distintos campus, pues se tienen que sumar todos esos accidentes, riesgos, enfermedades que ocurren y tener un conteo general de los mismos. Después tenemos en el apartado 27 lo que es el agente, es decir, qué es lo que ocasionó ese accidente o qué es lo que, herramientas de trabajo que se vieron involucradas. Y aquí nos da unos ejemplos que pueden ser calderas y recipientes, herramientas, superficies, vehículos, equipo eléctrico, sustancias químicas. Aquí pues hay que mencionar cada uno de ellos que hayan estado involucrados en el accidente de trabajo. Después en el apartado 28 nos va a mencionar causa del accidente, es decir, si fue una caída, acto inseguro, atropello por vehículo, inhalación de alguna sustancia química peligrosa, etcétera. Aquí hay que especificar muy bien por qué surgió ese accidente, cuál fue la causa de ese accidente. Ahora bien, en el apartado 29, si es que aplica, hay que mencionar cuál fue el acto inseguro, es decir, qué es lo que causó o cuáles fueron las acciones del trabajador que lo llevaron a padecer ese accidente. Es decir, si él no estaba usando ese equipo de protección de personal, si él estaba en otra área que no le correspondía, si él tenía una posición de trabajo inadecuada, o a lo mejor si estaba operando maquinaria, no la estaba utilizando de forma correcta. Hay que mencionar ese tipo de condiciones siempre y cuando aplique. Después en el apartado 30 vamos a mencionar las condiciones inseguras según aplique. Es decir, si el accidente de trabajo se derivó a causa de las condiciones inseguras de trabajo, pues hay que mencionarlo en este apartado. Aquí pues viene un listado de las condiciones que pueden considerarse inseguras, como iluminación, falta de ventilación, condiciones o superficies inadecuadas, ropa o accesorios inadecuados, entre otros. Y por último, en el apartado 31 viene factor personal de inseguridad. Es decir, aquí ya nos referimos más a lo que son conocimientos y habilidades técnicas para desempeñar el puesto o acción de trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Que aquí vamos a mencionar si el trabajador a lo mejor no tenía conocimiento de la actividad a realizar, no tenía las habilidades suficientes, el equipo suficiente, alguna deficiencia biológica o psíquica que impidió que desarrollara de forma correcta esta actividad y aquí pues lo estaríamos colocando. Como les dije hace unos minutos, en este apartado 3, que es características del accidente, pues lo vamos a ir llenando según lo que se vea y aplique para el accidente de trabajo. Para eso, como se los mencioné también hace un instante, pues es muy importante el hacer una entrevista a los testigos que estuvieron o que apreciaron ese accidente de trabajo. Y para recapitular, recuerden que este informe de riesgos de trabajo se llena en las primeras 72 horas posteriores al accidente de trabajo. Se tiene que llenar en 3 tantos. Este tiene que ser a mano, no se permite que este formato esté llenado a computadora y se tiene que entregar primeramente a la Comisión de Seguridad y Higiene de la empresa o bien al patrón directo si es que no tenemos esta comisión. Él lo va a enviar a las dependencias correspondientes para hacer este conteo de estadísticas de riesgos laborales. Bueno, posteriormente, ya una vez que se le dio el seguimiento correspondiente al accidente del trabajador, esto depende mucho de la empresa y de las condiciones que determine el inspector laboral de la zona, pues vamos a llenar el formato CM-2B, que es el formato correspondiente a los datos adicionales al reporte de accidentes de trabajo. Aquí pues nos dice que este documento deberá llenarse por triplicado, mismas condiciones que el reporte anterior,
presentarse o remitirse al Centro Nacional de Informe y Estadísticas de Trabajo. Esto pues le corresponde al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene, dentro de las 72 horas siguientes que se tenga conocimiento del accidente de trabajo, ya sea la alta médica o definición del trabajador, que aquí como pueden ver es muy diferente al formato de reporte de accidentes de trabajo, sino que aquí lo vamos a llenar una vez que el trabajador accidentado ya haya sido dado de alta del seguro o bien se haya determinado su defunción. Y pues nuevamente nos hace esta leyenda que de no ser así se aplicarán sanciones correspondientes de acuerdo a las disposiciones legales en vigor. Aquí pues, ¿qué datos nos va a pedir? Primero, la entidad federativa donde ocurrió este accidente, Querétaro, por ejemplo, fecha 3 de agosto de 2022. Nombre, denominación o razón social de la empresa. Ahí pues sí habría que colocar el nombre particular de la empresa y su razón social. Nuevamente su registro federal de contribuyentes, es decir, su RFC. Accidente número tal, que para esto, pues como ya les comenté, hay que checar el número progresivo del accidente, que es lo que vimos en el formato pasado. En el punto 4 nos va a pedir rama o actividad industrial, es decir, a qué se dedica la empresa. Posteriormente, el nombre del accidentado, empezando por apellidos, paterno, materno y su nombre. Su registro federal de contribuyentes, es decir, su RFC. Y aquí en el apartado o en el punto 7 nos va a pedir la incapacidad. Es decir, hay que especificar si esta es temporal, si esta es permanente, ya sea parcial o total, o bien si en lugar de una incapacidad, pues una defunción. Aquí nada más hay que especificar el tipo de incapacidad, no es necesario que pongamos los días por la que es válida esta incapacidad, no, porque eso ya lo va a manejar otra área. Acá únicamente colocamos el tipo de capacidad según lo que dictaminó el médico laboral. Posteriormente hay que colocar días que dejó de trabajar para consecuencia del accidente. Por ejemplo, mi ex trabajador tuvo un accidente donde hay que hacerle una cirugía con tiempo de reposo de 2 semanas. Entonces aquí hay que colocarle, ya que es muy importante, como bien pueden apreciar, arriba se les pide la fecha. Es a partir de esa fecha donde se va a colocar este dato, es decir, van a colocar los días que dejó de trabajar o dejará de trabajar a partir de la fecha de llenado de ese reporte. Ahora en el apartado 9, que es importe estimado de la curación, es decir, pues sería todo lo derivado de los gastos médicos en un apartado económico o monetario. Posteriormente les digo, estos son formatos que si bien nos pueden pedir apoyo para llenarlos, les corresponde más al área de conciliación y arbitraje, seguridad y higiene, incluso recursos humanos de la empresa. Sin embargo, sí nos pueden pedir nuestra opinión o asesoría para llenar este formato. En el apartado 10 nos solicita el importe de salarios percibidos por el accidentado durante los días que dejó de trabajar. Es decir, pues aquí nos va a pedir la cantidad monetaria de la indemnización que se le va a dar al trabajador derivado al riesgo, accidente o lesión que tuvo en el trabajo. En el apartado 11 nos va a pedir, esto se tiene que llenar en conjunto con el médico que atendió al accidentado, por ello es muy importante recopilar sus contactos, sus datos, y es el apartado 11, importe de indemnizaciones, es decir, cuánto va a pagar la empresa, cuánto va a pagar el seguro, y por último, si es que aplica, en el punto 12 hay que colocar importe de los funerales en caso de la muerte, con cuánto se va a indemnizar a los familiares del trabajador en caso de su muerte. Si bien este formato es complementario al formato anterior de reporte de accidentes de trabajo, sí es muy importante que por lo menos los datos generales como el RFC de la empresa, la dirección, los datos del trabajador sí los tengamos a la mano, porque es lo que pueden pedir que apoyemos nosotros. Y bueno, como conclusión de esta capacitación, como recordarás, te dije que esta norma oficial mexicana nos iba a hablar más del llenado del formato que de las condiciones que tenemos que hacer para prevenir estos riesgos de trabajo. Y es ahí donde entra nuestro quehacer como gestores de emergencia. Si nosotros notamos que ocurre un cierto número de polivalencia o de frecuencia en enfermedades y accidentes en nuestras instalaciones, pues es muy importante que tengamos ese conteo estadístico e investiguemos por qué se está derivando estos accidentes o enfermedades, qué factor está generando todo esto,
ya que muchas veces nosotros no prestamos atención a nuestro entorno, que puede ser un entorno hostil y agresivo, que haga que seamos víctimas de accidentes o enfermedades. Por ello aquí la importancia de esta norma, ya que más allá de los datos que nos solicita, nos da herramientas o sustenta los cimientos para empezar a hacer la investigación de por qué surgen las enfermedades o riesgos de trabajo. Así que sin más que agregar, agradezco el tiempo y la escucha, compañero, y sería todo por la sesión de hoy. Sabes que cualquier duda, pregunta o comentario lo puedes dejar en la caja de comentarios de este video y con gusto te estaré respondiendo. Te mando un saludo y nos vemos en la siguiente norma. Y bueno, para complementar nuestra conclusión, es muy importante el externar que desde el área de análisis de riesgos de la coordinación se están trabajando en distintos formatos que complementan el llenado de este reporte de riesgos laborales. Estos formatos pues, pueden ser desde la inspección de gas, el formato relacionado a mantenimiento y laboratorios, y desde el área de operaciones pues tenemos el formato del FRAX, atención a eventos y trabajos de alto riesgo. Es muy importante recordarles que nuestras acciones como Coordinación de Protección Civil Universitaria no se dedican únicamente a atender la emergencia, sino que también hacemos toda una fase preventiva, si bien la detención de la emergencia, y con estos formatos pues es la evaluación posterior. Como siempre, pues agradezco su participación y puntualidad en el curso. Saben que cualquier duda, pregunta, comentario me lo pueden dejar en la caja de comentarios y con gusto les estaré respondiendo.